Gaveta, les agradecemos mucho que se hayan acercado acá a esta sala a la presentación del libro de Crucificada Argentina de Carlos Gaveta. En esta presentación van a participar Marta Ollanarte, que fue fundadora y presidenta del Poder Ciudadano, fue 2 veces legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, fue subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia y actualmente es miembro de la Comisión Directiva del Comité de Expertos en la Administración Pública de Naciones Unidas. También nos acompañan Leonardo, a ver si lo dije bien, Leandro Del Bowie, que es el presidente de la Auditoría General de la Nación y fue el relator ante la ONU para la independencia de la justicia y por supuesto el autor del libro Carlos Gaveta, así que los dejo con ellos. Después unas cositas, una aclaración, perdón, antes. Después se van a abrir preguntas al público, les pedimos que las preguntas sean breves, así pueden preguntar todos o muchos y se hace un poco más rico el debate. Y les recordamos que el libro se vende en el stand de Planeta que está en el pabellón verde, el stand 1013. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Hay muchos amigos, caras conocidas. Antes de empezar, fue anunciado que iba a estar entre nosotros, junto a nosotros, Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas. Manuel, por sus funciones de diputado, tuvo que viajar esta semana de urgencia a Estados Unidos y me envió una nota breve que les leo. Estimado Carlos Gaveta, festejo ante todo el exitoso lanzamiento de este libro tan necesario. Quiero agradecerte no solo el haber ayudado a dejar plasmado en otro lugar más la situación vivida por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que dirigí, sino también por haberme invitado a participar del panel de presentación de ese libro. Quiero disculparme por no estar allí hoy debido a un viaje imprevisto vinculado con mis actuales funciones. Seguramente tendremos otra oportunidad para encontrarnos y dialogar sobre la búsqueda de los mejores caminos para nuestro país. Sé también que tu libro será excelentemente presentado tanto por Leandro como por Marta. Éxitos, un abrazo, Manuel Garrido. Bien. Siempre me he dicho a mí mismo que la presentación de un libro era algo así como un poco redundante, ¿no? Porque es como, sobre todo si lo presenta el autor, porque tiene que pedir que lo lean, que es lo que todo autor en principio busca, necesita. Pero en este caso particular, y no porque considere este libro particularmente excepcional, hay otras personas y otros autores que se están encargando de estas cosas, sino porque República, un país mafioso, es una reflexión que es algo así como la síntesis de 50 años de ejercicio de mi profesión, de periodista. Yo empecé como periodista a los 57 años, voy a cumplir 70 este año, y por lo tanto llevo medio siglo haciendo lo que hago. Lo he hecho en varios países, en Francia durante 10 años, en España durante 10 años, en México y por supuesto en nuestro país. Quiero decir con esto que tengo el privilegio de haber podido, además de todo lo que hace cualquier periodista a lo largo de su carrera, es decir, informarse, cultivarse, leer, conversar, entrevistar, adquirir experiencia y conocimiento, he tenido la posibilidad de cotejar durante un tiempo nuestra relación con las cosas, con las instituciones, con la vida cívica, con la de otras sociedades. Algunas que funcionan mucho mejor que la nuestra y otras que funcionan peor. Como digo en el prólogo,
no me hago ilusiones sobre sociedades perfectas, no las hay. Las sociedades son organismos vivos que se enferman, pasan por periodos difíciles, también por periodos exultantes, optimistas, de buen funcionamiento. Por ejemplo, la sociedad francesa, que es con la que yo he estado más ligado, no solo porque viví 10 años ahí, sino porque desde hace 40 años estoy relacionado con la sociedad francesa profesional y personalmente. He sido 12 años director aquí en Buenos Aires para la edición sudamericana de Le Monde Diplomatique. Esa sociedad que hoy, comparada con la nuestra, es en muchos aspectos ejemplar, durante la Segunda Guerra Mundial fue mayoritariamente colaboracionista. Alemania, que es un país ejemplar hoy en muchos aspectos, fue nazi. No creo que haya que agregar nada más. Para demostrar que las sociedades, lo que dije antes, son organismos vivos que generan sus propios anticuerpos y contraen sus propias enfermedades. De modo que toda comparación es relativa, pero debería servirnos para comprender cuál es la raíz de nuestros problemas. En ese sentido, nuestro libro, mi libro, me salió nuestro, fíjense, un psicoanalista diría es un lapsus, pero es verdad, es nuestro libro, porque el testimonio de Leandro, el de Marta, el de Ricardo Rajendorfer, que no está aquí entre nosotros hoy, sobre la policía, son enormes contribuciones, sin las cuales este libro no sería lo que es. Y vuelvo a la intención de este libro. Habla mucho de la actualidad, de lo que nos pasa hoy, que por cierto, el libro fue terminado a mediados del año pasado y hoy todo lo que cuenta está como en primer plano de la prensa, sobre todo de la prensa opositora, por los escándalos que han saltado, que se están probando y que todos ustedes seguramente conocen. Pero la idea, a pesar de que trata mucho la actualidad, la idea es ir un poco más atrás y remontarse a nuestra historia de golpes de Estado, a nuestra historia de intolerancia, de incompetencia, de transgresión, de corrupción, de impunidad, que atraviesa una vez más nuestra historia desde 1810 hasta hoy. Justamente hay un capítulo que se llama Pensar la Nación, que arranca en 1810. Por supuesto es una síntesis, no es una obra histórica, es una síntesis, es un capítulo que trata de unir en filigrana distintos momentos de nuestra historia. Allí vemos en los distintos capítulos del libro, por un lado, nuestros extraordinarios logros, la reforma universitaria, el primer peronismo, lo dice un antiperonista que es capaz de reconocer, un antipopulista más bien, que es capaz de reconocer en un momento determinado de nuestra historia avances importantes que fueron logrados gracias a que el peronismo supo interpretar en 1945 una situación particular, sobre la que no me voy a extender porque no hay tiempo ahora. Lo hizo con determinados métodos y criterios que son los que marcan nuestra historia y que son los que de algún modo tergiversan, deterioran y acaban por arruinar todo progreso, toda conquista. Nuestra historia es una historia de logros y frustraciones, de personajes contradictorios. Les cuento una anécdota, por ejemplo, con mi amigo Osvaldo Bayer, que me dijeron que anda por acá y acaba de presentar un libro. Una vez tuve una charla, porque como ustedes saben, él quiere sacar los monumentos a Roca a causa de la matanza de indígenas durante la campaña del desierto. Yo le dije, mira, Osvaldo, estamos de acuerdo, pero ¿y dónde le ponemos el otro monumento a Roca? Y me dijo, ¿qué monumento le querés poner a Roca? Le digo, mira, en su primera presidencia, Roca
aprobó la ley de origen sarmientino de educación pública, gratuita y obligatoria, y también la ley de matrimonio civil, o sea, la que le arrancó a la Iglesia el monopolio del matrimonio y de una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento civil. Cuento esto así muy brevemente, voy saltando porque todo eso está en el libro. Y en este doble mecanismo de grandes aciertos y de consecutivas frustraciones se desarrolla nuestra historia hasta hoy. ¿Y cuál es el hoy de nuestro país? El hoy de nuestro país es hace 30 años que recuperamos la democracia, y digo recuperamos la democracia porque, como todos ustedes saben, todo el siglo XX estuvo marcado por sucesivos golpes de Estado. En algún momento del libro yo digo que nosotros invertimos la fórmula de Clausewitz, que dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La hemos invertido. Nosotros hemos convertido la guerra en la continuación de la política. La prueba es que después de cuando terminó nuestra guerra civil, que ocurrió más o menos en los mismos años que la guerra civil norteamericana, nosotros terminamos nuestra guerra civil, se aprobó una constitución ejemplar, la de 1853, y a partir de ahí empezaron nuestros problemas, nuestros golpes de Estado, que marcaron todo el siglo XX. O sea, somos un país en ciernes todavía 200 años después de la declaración de la independencia. Y un país en ciernes, además, gravemente amenazado por una realidad que todos ustedes conocen. Crisis económicas recurrentes, altísima corrupción, impunidad, mal funcionamiento de la justicia, pésimo funcionamiento de los organismos de seguridad, polarización no solo política, sino social, familiar. A todos ustedes les debe pasar que estando de un lado o del otro lado no se puede discutir. En fin, somos una sociedad muy particular. También le dedico en el libro una serie de reflexiones a la sociedad, a nosotros, a cada uno de nosotros, porque en definitiva la dirigencia, tanto política como sindical, al mencionar nuestros problemas me olvidé de nuestros sindicalistas, somos uno de los raros países que tiene una organización sindical excelente, al menos en teoría, tal como está compuesta, pero a la cabeza de la cual están dirigentes que se perpetúan en el poder, millonarios, altamente corruptos, violentos. En los periódicos de ayer hay el enésimo enfrentamiento de la UOCRA entre sectores internos del sindicato de la construcción, esta vez en Santa Fe, con heridos, destrozos, y esto ocurre. Se ha instalado, como digo en el libro, ha tomado carta de ciudadanía. Nosotros nos hemos habituado a convivir con dirigentes políticos corruptos, con miembros del poder judicial que no cumplen con su deber, con dirigentes sindicales millonarios que no ocultan su condición, que viajan en primera a los Estados Unidos y se alojan en el Waldorf Astoria, y cosas así. Estamos habituados. La síntesis de esto sería el roban pero hacen, que se ha instalado entre nosotros también como una especie de carta de ciudadanía. Entonces, en el libro hay una introducción donde yo comento esta especie de experiencia personal que me hace sufrir por mi propio país. Veo otros países donde ocurren las mismas cosas, solo que están muy acotadas, y cuando se descubren no hay impunidad, hay una justicia que funciona, hay una sociedad que acompaña. Y para resumir, les cuento un hecho concreto que también está en el libro. El año pasado renunció el presidente de Alemania. El presidente de Alemania renunció en julio del año pasado. ¿Por qué renunció?
porque siendo gobernador de Baja Sajonia, que viene a ser una provincia para nosotros, había contraído un crédito con una banca privada para comprarse una casa para él y para su familia. Subrayo, un crédito con una banca privada, no era una coima, un crédito que seguramente estaba pagando. Ocurre que los funcionarios electos en Alemania no pueden tener ninguna clase de trato con el sector privado. No pueden. Si tienen empresas, se la tienen que dejar a su mujer o a su esposo o a un amigo o lo que sea. No pueden. La prensa publicó esto. Wolf, así se llama el presidente renunciante de Alemania, había tomado ese crédito siendo gobernador, no es el título, pero para que nos entendamos, de Baja Sajonia, 5 años antes, sale en la prensa y la corte de Hannover, que es la corte de Baja Sajonia, inmediatamente le pide el levantamiento de la inmunidad que tiene como presidente de Alemania para que poder investigarlo. Y el señor Wolf al día siguiente renuncia a la presidencia de Alemania. Esto ocurrió el año pasado, pueden googlearlo, pueden buscar en la prensa. ¿Qué quiere decir esto comparado con nosotros? Quiere decir que el señor Wolf puede que sea un señor ético, también puede que sea un ladronzuelo, porque parece que hay otras cosas dando vueltas por ahí, pero lo concreto es que su partido político no movió un dedo para apoyarlo. La primera ministra Angela Merkel tampoco. Y la sociedad tampoco. La prensa partidaria, la prensa orientada hacia el social cristianismo que gobierna en Alemania, tampoco lo apoyó. Es decir, había cometido una infracción, ni siquiera es un delito, y tuvo que renunciar. Es un ejemplo, pero que es muy indicativo. Piensen ustedes que nosotros tenemos un vicepresidente de la Nación hoy que tiene varias causas abiertas. Leandro Despuig, como presidente de la Auditoría General de la Nación, se extiende sobre esto, sobre el caso Chicone, particularmente en su testimonio en el libro. Este señor tiene varias causas abiertas y todo lo que hace es aparecer al día siguiente de que aparecen las denuncias en la prensa, tocando la guitarra en un concierto de rock con un t-shirt que dice Clarín miente. O sea, nosotros hemos resumido aquello de Marx de que la historia empieza como tragedia y se repite como farsa. Nosotros nos reunimos, siempre es una tragedia, además una farsa y ahora un esperpento. Me quiero ir, dijo Lorenzino. Lorenzino, ¿no? Sí. Me quiero ir, le dijo a una periodista que le preguntó por la inflación. ¿Qué le puede preguntar una periodista o ministro de Economía si no es por la inflación? Y él dijo que se quería ir. Eso es el esperpento. Es la representación de la incompetencia. Ahora, para terminar y dejarlos con gente que puede decir cosas con datos mucho más precisos que los de un investigador periodístico como yo, esto significa, hay que salirse de la anécdota y hay que tratar de reflexionar sobre lo que esto significa para nuestro propio futuro. Y para nuestro presente, por supuesto. Argentina es un país, y termino, que seguramente es uno de los más privilegiados del planeta, no solo por sus recursos naturales, sino por las cosas que nosotros mismos hemos sabido construir. Tenemos una sociedad culta. Cuento una anécdota en el libro de la revista Business Week, la revista de negocios norteamericana, que cuando se unió Alfonsín en 1983, Argentina era uno de los grandes deudores internacionales. Había gran preocupación en el mundo porque la deuda en aquel entonces no estaba repartida entre fondos de inversión, jubilados y demás, la tenían los bancos, la tenía Chase Manhattan, los bancos importantes, entonces había una gran preocupación por el tema. Igual que ahora, pero más todavía, porque era de los bancos la deuda. Y el Business Week publicó una tapa
dedicada a la Argentina, donde preguntaba si este presidente democrático recién electo pagaría la deuda externa. Y había una cobertura, una muy buena cobertura con datos históricos y demás, y un pequeño editorial que decía: Argentina es un país 5 veces más grande que Francia, fértil en todo su territorio, en posesión de todos los recursos naturales imaginables, desde agroalimentarios, pasando por petróleo, gas, minerales, litio, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una industria pesada bastante desarrollada, una industria liviana muy desarrollada, mano de obra de primera calidad, científicos y técnicos de experiencia y fama internacional, incluyendo algunos premios Nobel, con lo cual los argentinos podrían poner una alambrada fences alrededor de sí mismos y mandarnos al infierno, decía. Business Week. Esas son nuestras posibilidades. Termino diciéndoles que mis amigos europeos, cuando vienen por aquí por primera vez, ven todo esto, atraviesan la Pampa, se van al sur, se van al norte, hablan con la gente, se encuentran con gente por la calle que cita a autores, etcétera, etcétera, y luego ve gente, se entera de que fabricamos todos los años en una mala cosecha alimentos para 200 millones de personas, somos 40 y tenemos 8 que no comen bien o no comen. Y entonces cuando se van me dicen: Carlos, ¿y a ustedes qué les pasa? Y bueno, lo que trata de decir este libro es que lo que nos pasa somos nosotros. Una dirigencia política, una dirigencia sindical, una fuerza de seguridad, una justicia, un Congreso que funciona como funcionan los nuestros, solo son el reflejo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros somos capaces de exigir, de lo que nosotros somos capaces de demandar, de lo que nosotros somos capaces de elaborar y luego tratar de aplicar. El último capítulo, y aquí va mi tercera promesa, pero aquí termina de verdad, el último capítulo se refiere justamente a nuestras posibilidades. No es un libro pesimista, es un libro realista. Nuestras posibilidades siguen vigentes. Está en nuestras manos sacarlas adelante. Hay un capítulo que se refiere a la crisis mundial, que es muy grave, una crisis de la cual un país como el nuestro podría salir no solo fortalecido, sino a la cabeza entre los países líderes. Está en nuestras manos resolver nuestros problemas. De otro modo, nuestro futuro va a ser muy negro, más negro que el que tenemos actualmente, si es posible. Y les aseguro que sí, que es posible. También en otras sociedades hoy brillantes en las que he vivido han pasado cosas pavorosas, como he mencionado al principio, que nos podrían ocurrir a nosotros. De manera que una vez más está en nuestras manos. Los dejo ahora con Marta Ollanarte, que ya ha sido presentada innecesariamente porque todos ustedes la conocen sus antecedentes y bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por estar aquí. Buenas tardes a todos. Hace unos cuantos meses ya, Carlos me contó que estaba escribiendo un libro y me adelantó el título, este que ustedes ven aquí. La encrucijada argentina. República o país mafioso. Fuerte, pero necesario, sobre todo en esta época. Y me pidió que nos encontráramos para que le relatara algunas anécdotas, a pesar de que coincido con él que hay que ir más allá de la anécdota, y le relatara algunas anécdotas de mi paso por la función pública, cosa que hice y están incorporadas en el libro. Luego el libro fue publicado, me lo enviaron, lo leí y lo llamé, y le dije, ante su pregunta, ¿qué te pareció? Le dije, no da tregua. Y es verdad, no da tregua, es como él dice, un libro realista, y no da tregua porque nos interpela a todos.
Y yo, antes de contarles algunas de las anécdotas que están reflejadas en el libro, les voy a decir en qué contexto enmarco mis dichos o en qué contexto enmarco esas anécdotas. Y voy a empezar haciéndolo citando el primer epígrafe de Carlos en su libro, que dice lo siguiente: el argentino no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción. Lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano. Aforismos como el de Hegel, el Estado es la realidad de la idea moral, le parecen bromas siniestras. La cita es de Jorge Luis Borges, además de poeta sabio, como pueden observar. Y es cierto, el Estado puede ser visto como una abstracción. Las instituciones también, pero no lo son. Tenemos que entender que no lo son, porque de su mala o buena gestión se derivan bienestar general o sufrimiento humano. El Estado, y para resumir muy rápidamente y más allá de la anécdota, el Estado es un conjunto de instituciones que rigen en una sociedad determinada, en un territorio determinado. Y las instituciones son reglas de juego, nada más y nada menos. Son las reglas de juego que una sociedad se da para paliar las incertidumbres de la vida en común. Y son los mecanismos para hacer cumplir esas reglas de juego. Y el gobierno es quien administra temporalmente las instituciones del Estado. Estado y gobierno no son lo mismo. Y el gobierno debe realizar una gestión eficiente para ser promotor de bienestar social, de equidad y garante de derechos tales como humanos, por supuesto, políticos, cívicos, sociales, medioambientales, etcétera, que son los que ponen en evidencia que se está ante una democracia de calidad. Y una democracia de calidad se pone en funciones, se pone en acción cuando se construye ciudadanía. La construcción de ciudadanía es lo que permite revalorizar la política, revalorizar la gestión del Estado, aumentar las cuotas de responsabilidades de los distintos actores sociales y hacernos sentir a todos partícipes de una empresa colectiva común. Con estas convicciones he trabajado, trabajo y seguiré trabajando. Y voy a contarles ahora, sí, algunas anécdotas que muestran el desprecio, la desidia, el desinterés, la ignorancia que tenemos sobre el tema de las instituciones. Y no es nuevo, no es de ahora. En el año 1996 me hice cargo, a pedido del gobierno de la ciudad en ese momento, del Centro para la Participación y el Control Ciudadano. Pude designar a 2 personas, tenía un magro presupuesto, yo venía de la sociedad civil, Poder Ciudadano, y me dijeron, bueno, el resto de la gente que va a colaborar con vos viene del Reno. Yo no sabía que era el Reno, no sé si todavía existe, pero era un lugar donde aparentemente iban a parar las personas de planta permanente que resultaban inservibles o algunos contratos para militantes, etc. Bueno, vinieron estas personas, que eran alrededor de 10, y les dije, miren, nosotros podemos ser la Armada Branca Leone o constituirnos en un equipo. Y trabajamos mucho de esta idea, y trabajamos mucho lo que es el tema de la gestión, y realmente comenzó a funcionar bien. ¿Quiénes fallaban? Aquellos que venían y yo les indicaba alguna tarea y me decían,
pero yo soy militante. Bueno, pero si sos militante, tenés que militar acá. Esta es tu obligación como militante. Pudimos hacer en menos de un año una cantidad de cosas realmente interesantes, porque en el Estado hay personas que, si encuentran sentido a lo que hacen, asumen el compromiso y trabajan bien. Incluso empezamos a elaborar un mapa del delito de la ciudad de Buenos Aires, año 1996, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, etc. Bueno, esto, yo me fui de allí porque fui elegida diputada por la ciudad de Buenos Aires. Encabezamos en ese momento una lista por la Alianza que sacó algo así como el 56% de los votos, 37 diputados sobre 60. Nunca vi un desperdicio de capital político tan importante. Porque, bueno, yo venía de esta experiencia en el Centro para la Participación y el Control Ciudadano y dije, bueno, estos son los resabios del Consejo Deliberante. Ahora, esta legislatura nueva, porque la Constitución había sido aprobada poco tiempo antes, era la primera vez que se iba a integrar en un cuerpo legislativo, y teníamos tal cantidad de diputados en el bloque. Empecé a trabajar con esta convicción. A algunos les dije, bueno, vamos a hacer lo que dijimos en la campaña. Me dijeron, no, Marta, eso era para la campaña, ¿no? Ahí empecé a darme cuenta de que bueno, los resabios del Consejo Deliberante también se mantenían acá. Intenté organizar cosas que hicimos, trabajamos durante un año aproximadamente con un grupo de diputados, que siempre hay buenos, y de los diversos bloques que se comprometieron para hacer un análisis de cómo gestionar mejor un cuerpo legislativo. Un cuerpo legislativo es esencialmente político, pero tiene que estar bien administrado, bien gestionado. Bueno, trabajamos durante aproximadamente un año. En el mientras tanto fui viendo cosas tales como distribución de cargos en distintas áreas administrativas de la legislatura. En un caso, un joven de 23 años, sobrino de una compañera de bloque, que fue designado director de sistemas de la legislatura. Y le dije a mi compañera de bloque, pero no se puede hacer esto. Y me dijo, y con muy buena intención, como diciendo, mira, no es mi culpa, me dijo, pero es lo que me tocó. Y yo dije, bueno, qué complicado que se presenta todo esto. También intenté saber, porque estábamos trabajando sobre cómo organizar administrativamente este cuerpo político, saber cuánta gente trabajaba. Yo era vicepresidenta segunda de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Nunca pude saber cuánta gente trabajaba en la legislatura. Nunca pude saber. Ustedes me dirán, pero esta mujer es tonta. No, hay el sistema se cierra y protege una cantidad de situaciones como estas. Tampoco pude saber cuántos inmuebles tenía la ciudad de Buenos Aires, ni qué destino tenía cada uno de ellos. Bueno, hubo en el medio también algún hecho de corrupción importante que involucraba al propio presidente de nuestro bloque. Terminé renunciando en ese caso al bloque al que pertenecía, no a mi banca de diputada, porque yo había asumido una responsabilidad importante. No estaba en cualquier lugar, sino que había sido primera en la lista y tenía que responder a la ciudadanía. Y bueno, efectivamente me quedé y allí empecé a comprender esto que también dice Carlos, que en todos los lugares, hay personas que se comprometen, que están. En muchos de los casos el sistema termina expulsando a estas personas, pero están y se esfuerzan y se comprometen. Y bueno, en este periodo que estuvimos como independientes, después de parte de otro bloque, pudimos sacar algunas leyes que realmente son importantes para la ciudad de Buenos Aires, entre ellas el acceso a la información. En el año 2003, para seguir rápidamente, yo era parte de la mesa de reforma política del diálogo argentino y parte de la mesa ejecutiva del diálogo argentino. En 2003, después de la
crisis 2001-2002 y el triunfo de Kirchner, Alberto Fernández, que había sido colega en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, me dice que quiere que me integre al gobierno como subsecretaria para la reforma institucional y fortalecimiento de la democracia, con ese nombre, imagínense, y además con el discurso de la transversalidad que Carlos me ha confesado, también a él lo entusiasmó este discurso, y bueno, terminé aceptando el mismo día en que fue dado a conocer el decreto que marcaba la nueva integración de la Corte, y me pareció que ahora sí, estamos en el buen camino, el discurso sobre la institucionalidad, la transversalidad. Y en los primeros años, debo decir que trabajamos bien, decidí también con un pequeñísimo equipo y que se fue ampliando, pero absolutamente todos seleccionados por currículum, con búsquedas en ámbitos académicos, en organizaciones no gubernamentales. Trabajamos dos aspectos. Uno, el tema de hacia el interior de la administración pública, el tema del acceso a la información y cómo desactivar la cultura del secreto, y en gobiernos locales un programa juntamente con Naciones Unidas de mejora de la calidad de las prácticas democráticas en los municipios, para trabajar con la gente, con los intendentes, en la proximidad de la práctica democrática cotidiana, cómo mejorar cultura cívica, cómo mejorar el tema de rendición de cuentas, cómo mejorar el trato al ciudadano, cómo mejorar la participación ciudadana. Fueron años en que, les digo, trabajamos bien. En el tema de acceso a la información se sancionó el decreto 1172, que seguramente Leandro lo mencionará. Hicimos a partir de eso capacitaciones para funcionarios en el ámbito de la administración pública, sitio web con las entrevistas de los funcionarios, con distintos buscadores, por persona que pide la entrevista, por funcionario, con los temas que se trataron. Hicimos también muchas reuniones con organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos en esta empresa colectiva común. Y en el caso de las auditorías ciudadanas trabajamos con más de 50 municipios. Argentina tiene 2000 y pico de municipios, pero estos 50 sumaban alrededor de 10 millones de habitantes, es decir, 10 millones de habitantes que tenían en ese momento intendentes comprometidos con sus comunidades que decían que sí, y comunidades que decían sí, vamos a trabajar con nuestros intendentes. Alberto Fernández se fue designado Sergio Massa, jefe de gabinete. Alberto Fernández sabía lo que nosotros hacíamos y si bien no recibíamos todo el apoyo que a mí me hubiera gustado, nos dejaba hacer. Sergio Massa creo que nunca se enteró de lo que hacíamos, pero también pudimos seguir haciendo. Y luego vino Aníbal Fernández, que sí se enteró de lo que estábamos haciendo y decidió, por supuesto, interrumpir. Y palabras textuales de quien era su portavoz respecto de los programas en los municipios: Marta, no nos interesa la construcción de ciudadanía. Palabras textuales, no lo estoy actuando. Palabras textuales. Otra cuestión respecto del acceso a la información: en determinado momento me dijeron, pero ¿informar de qué? ¿No? Bueno, ahí supe que teníamos que empezar a irnos, teníamos que terminar algunos compromisos con Naciones Unidas, y empezó un avasallamiento atroz, peligroso, violento. Yo lo denuncié después que renuncié. Un día me llaman diciendo que va a venir un joven a trabajar en nuestra subsecretaría. Vino este joven, ignoto personaje hasta ese momento, que dijo llamarse Andrés Larroque. Le pedí un currículum
como todas las personas que estaban trabajando allí, y me dijo, eso yo ya se lo entregué a Máximo, perdón. Se lo entregué a Máximo y a la presidenta. Y dije, bueno, pero vos vas a trabajar acá conmigo, así que te pido por favor que me traigas tu currículum. ¿Sabés lo que nosotros estamos haciendo acá? Bueno, algo leí en internet y digo, bueno, mira, empecé a sacar papeles y cosas que nosotros estábamos trabajando. Y le dije, te llevas esto, lo lees y cuando tengas esto leído y el currículum, volvés. No volvió a mi oficina, pero sí volvió a la subsecretaría y volvió por métodos absolutamente violentos, año 2009, diciéndole a algunas de las personas de mi equipo, mirando la oficina y diciéndoles, está buena esta oficina, ¿sabes qué? De acá te vas, por las buenas o por las malas. Algunas de las pequeñas cosas. También me intervinieron los teléfonos, también me pusieron espías, etc. Pero, como les decía, terminé los compromisos que teníamos con Naciones Unidas, renunció gran parte del equipo que estaba conmigo y denuncié en ese momento que veía algo muy peligroso hacia el futuro, métodos que asociaba a épocas muy trágicas de nuestra historia. Y para terminar, voy a mencionar una metáfora, porque creo que esto puede servirnos para interpretar mejor el momento presente. Ustedes se preguntarán, Carlos también lo mencionaba, ¿por qué algunas sociedades funcionan mejor que otras? ¿Por qué? Y tomo una metáfora tecnológica, no es mía, me la apropié de un académico español, que habla de las dimensiones del hardware y del software en la democracia. Bueno, ustedes saben, el hardware son los dispositivos físicos, el monitor, CPU, etc. Y el software son datos intangibles, programas, pero son los que dinamizan, activan el hardware. Hay un señor que hace así, que debe saber mucho de la computación. Y en la democracia, él dice, hay un núcleo institucional duro, el hardware de la democracia. ¿Qué es? El Estado de Derecho, es decir, división de poderes, imperio de la ley, más acceso igualitario a la justicia, respeto por los derechos humanos, elecciones libres y periódicas, una economía de mercado que promueva el crecimiento. Y entonces nosotros podemos hacer un listado de distintos países y decir, tiene esto, es una democracia. Pero no todas las democracias son iguales. ¿Qué es lo que las distingue? El software. Los programas que, en el caso institucional y referido a la democracia, tienen que ver con una cultura cívica fuerte, robusta, con mecanismos de participación, con una cultura de diálogo, con el asumir responsabilidades, todos y cada uno de los actores sociales, con un activo proceso de rendición de cuentas por parte del gobierno. Y esto es lo que marca la diferencia. Y yo me digo ahora, y se los dejo para que lo piensen, creo que entre nosotros el software tiene que ser reactivado, reactualizado, pero yo estoy sintiendo que se está dañando el hardware. Y que en cualquier momento vamos a ver aparecer un cartelito como ese que se nos aparece en las computadoras, el sistema no responde, falla el sistema. Esta es una luz roja preocupante. Y bueno, ejemplos tenemos: el avasallamiento de la justicia, la manipulación del voto joven, el no respeto por los derechos humanos, entre ellos el acceso a la información, que son parte del núcleo institucional duro, del hardware de las democracias.
Y termino con una cita, que no es del libro de Carlos, pero me pareció muy pertinente para esta oportunidad, de Alejandro Katz, de un artículo que salió en estos días, publicado por La Nación, el simulacro kirchnerista se llama, y dice: el simulacro produce votos para el gobierno, al mismo tiempo que crea una zona de confort para sus votantes. Zona de confort que se extiende también a quienes no lo votan, porque así como para muchos resulta cómodo permanecer bajo la hueca burbuja de la retórica gubernamental, muchos otros también hallan ventajas en colocar en el gobierno la fuente de todo mal y de toda desgracia. Las responsabilidades colectivas se desvanecen en la autocomplacencia. El simulacro ha resultado exitoso para el gobierno porque ha resultado útil a la sociedad. Mi paso por los tres poderes del Estado, porque también trabajé en la justicia cuando era muy joven, me ha permitido encontrar muchos motivos para el escepticismo, pero también, como decía Carlos, muchísimos para la esperanza, entendida esta como la convicción de que siempre hay un camino que podemos recorrer para llegar a tener una realidad mejor, un país mejor. Ahora sí, eso requiere del esfuerzo de cada uno y de todos nosotros, y espero que podamos hacerlo. Gracias. Todo esto que Marta ha contado muy bien, pero muy rápidamente, obligada por el horario estricto de la Feria del Libro, y por los cartelitos que yo le pasaba, está perfectamente detallado en el libro. Leandro Dupuy, que tiene una larga trayectoria en la relatoría de Naciones Unidas sobre la independencia de la justicia, y 10 años en la presidencia de la Auditoría General de la Nación, también tiene muchas cosas interesantes para decirnos y que también están en el libro. Gracias. Muchísimas gracias. Yo preferiría empezar esta exposición, estos comentarios, hablándoles en primer lugar de la forma en que una presentación de un libro de alguien con el cual uno tiene una profunda amistad, una vida, una trayectoria, en algunos aspectos en común, lo interpela. Entonces, yo diría que ¿quién no evoca a Borges cuando habla, si es argentino, dicen algunos? Recuerdo que en una presentación de Borges en París, en un momento dado, le preguntan a él y dice: uno de los grandes problemas que tengo cuando voy a hablar de un libro es que no sé por dónde empezar, porque siempre, cada cosa me parece importante de un libro. Y les aseguro de que a mí me pasa lo mismo en este caso. Y recuerdo también, entonces digo, no hay que contar todo. Y me acuerdo de una experiencia que yo mismo viví en una presentación de un libro, donde lo empecé a contar y lo conté con tanto entusiasmo, que la persona que estaba al lado mío me empezó a mirar. Era una actriz que al mismo tiempo escribía esto, y cada vez yo la veía que me miraba un poco más angustiada, y por final me toca y me dice: no cuentes todo, porque a lo mejor no los va a comprar nadie. Bueno, nosotros tenemos que confrontarnos a también a ese desafío, ¿no? Entonces, y también otra de las cosas que me parece importante para hacer una presentación de un libro es pedir a otros que lo lean. No obstante, tener la responsabilidad de presentarlo, me interesa mucho la mirada del otro cuando voy a hacer la presentación. ¿Qué quiero decirles? Que en esta presentación, aunque sea muy breve, porque creo que ya ha habido
explicitación muy clara de, diríamos, de los aspectos centrales del libro. Yo he tratado de recoger la opinión de él, mi opinión y la opinión que pueden hacerse otros sobre este libro. Y lo primero que les puedo decir de los que lo leyeron, que es muy importante para mí, aquí está mi lectora preferida, mi prima Charo Domeniconi, vi que la pasión con la cual me llamaba cada 3 o 4 días y me decía, che, pero esto es atrapante, esto es interesante, mirá. Y es un libro que tiene sus ventajas y al mismo tiempo no vayan a creer ustedes que van a encontrar una cronología clásica de una suerte de historia argentina relatada con una versión apasionada, tratando de cargar sobre un héroe nacional determinadas culpas y sobre otro una especie de gloria. Hay, ante todo, una suerte de interrogación, una suerte de interpelación. Hay un relato casi íntimo sobre la propia historia. Hay una perspectiva histórica en esto, sin pretender trazar una visión revisionista de la historia. Y trata de reconstruir la historia a través de un mensaje ciudadano cotidiano. Recurre a ejemplos muy concretos, muy cotidianos, de una enorme comprensión que nos definen sobre todo como sociedad. Entonces, en este juego entre lo institucional, entre lo personal y entre la sociedad, hay un juego muy interesante, analítico, que nos genera precisamente esa emoción, esa intensidad. Porque ya no es solamente alguien que escribe sobre una realidad lejana o sobre instituciones abstractas, sino que escribe de nosotros, sobre nosotros. Y se ve implicado en esa realidad. Y nos habla desde esa realidad, diciendo, bueno, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa este otro? Porque si somos una sociedad, y aquí les puedo decir que en los ámbitos que ustedes examinan, tienen perlitas para todo, porque va a recorrer las arterias más, diríamos, centrales y más visibles, más cotidianas de nuestra vida, y va a juzgar o va a analizar, va a tratar de estigmatizar por momentos nuestros comportamientos para decir, ojo, nos comportamos así. Entonces, en esto hay algo, diríamos, muy importante como reflexión. Hay una radiografía de nosotros, pero hecha no por un técnico, sino por alguien que forma parte de la propia radiografía. Esto es lo que tiene de valiente, esto es lo que tiene de honrado, de honesto y también de atrapante en la literatura de este libro, que pasa revista a cosas de las más diversas. Y por eso yo les cuento solo partes, porque me interesa que lo lean. Y van a ver ustedes cuando habla del fútbol, y se van a encontrar ustedes nuestro comportamiento frente al tema del fútbol. Pero va a tomar ciertos ejes. La problemática esta de la institucionalidad. Somos una república, por lo tanto nos comportamos de acuerdo a ciertas reglas mínimas, básicas, que nos definen en común como algo civilizado. Tenemos un destino en común, tenemos intereses en común, o bien estamos como dispersos, disgregados, estamos desorientados. Yo creo que la palabra que yo utilizaría para definir, no como él lo define, sino como lector, es esa angustia, esa desorientación existencial que tenemos como sociedad y de alguna manera también en lo personal. Estas son las apreciaciones mías, les digo. Pero comprobar que cómo una sociedad tan potente en materia de lo lúdico, en materia del juego, cómo el fútbol, por ejemplo, se va a transformar
en algo donde vamos a estar contaminados por una de las corrientes lacerantes de la descripción de nuestra vida institucional, como es la problemática de la corrupción. Entonces, en cada una de las cosas va a encontrar, y les puedo decir que trata el problema de la seguridad, y les va a contar una anécdota donde le va a decir que la mafia italiana en Argentina no tuvo tanto éxito porque ya estaba la policía argentina. Entonces, es decir, y los va a interpelar diciéndoles, bueno, la seguridad vista desde el ciudadano que descubre que la peor inseguridad surge desde la cercanía a quienes tienen a su cargo, nada más ni nada menos que la seguridad. Entonces, es en esta duda, en este debate íntimo, cotidiano, doméstico, por donde él va a atravesar, ¿no es cierto?, también otras múltiples áreas de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Pero en cada uno de los casos va a pensar cuál es nuestra reacción frente a eso. Y aquí es donde hay una mirada que yo pensé que él la va a señalar al principio, pero por lo menos en las charlas que teníamos, hay una mirada muy lacerante, porque se pregunta ¿qué hacemos frente a esto? Y esta es una de las cuestiones centrales de nuestra sociedad. ¿Cómo nuestra sociedad acepta lo inaceptable? ¿Cómo nuestra sociedad ve como natural lo que nos daña, lo que nos perjudica a todos? Sin embargo, se va generando un mundo de aceptaciones, de resignaciones, que van haciendo que en una sociedad donde hay gente buena, donde hay personas válidas, donde somos una sociedad con personalidades destacadas, con planteos filosóficos muy avanzados, un nivel de cultura enorme, una sociedad que puede ostentar ante el mundo algo que hablábamos un rato antes, de tener esta feria del libro. Son pocas las sociedades en donde tanta gente desfila detrás de la cuestión de la cultura. Y sin embargo tenemos una cultura deplorable en algunos aspectos. Y creo que algo que está presente, y esto me lo hizo marcar mi lectora, mi prima, Charo, es como en esta sociedad hay rasgos de autoritarismo instalados, que ya de alguna manera lo estamos aceptando en el discurso periodístico, en la bajada de línea, en el discurso oficial, en todas, digamos, como que son democracias autoritarias, democracias crispadas, democracias de enfrentamiento, de controversia, que yo no lo había advertido como un rasgo tan dominante. Sin embargo, es algo que está muy, muy presente en su libro, en sus interrogatorios. Entonces, esto es lo que yo les puedo decir, por lo menos en una primera aproximación, avanzándoles que no les cuento todo, y esto es a propósito, porque hay partes muy lindas que si yo se las anticipo, como acontecía en aquella famosa historia que yo estaba contando y el peligro de que se supiera, tienen que entender ustedes que esa actriz que estaba preocupada había escrito una novela y no quería que leyera el final, obviamente, porque si no, la gente me iba a ir a la obra del teatro. Pero en este caso les quiero decir que es lo más importante en una obra de teatro. Bueno, en este caso yo me dejo muchas cosas, pero les quiero contar 2 o 3 ideas, palabras sobre mi participación en el libro. Y claro, como una de las cuestiones medulares del libro es la problemática de la institucionalidad o la corrupción, y siendo la corrupción una de las expresiones más visibles de nuestra desinstitucionalización, entonces, y de nuestro comportamiento anómalo, etcétera, y de donde se desmembra nuestra sociedad, donde hace agua, donde se producen los principales desequilibrios sociales que van a incidir después en nuestra valoración moral, en nuestro comportamiento, señalo, rescato de su propio libro algunas cuestiones que me parecen
que pueden, que están tratadas en él, como es, por ejemplo, bueno, la experiencia trágica de la situación que se presentó digamos, con la tragedia de Olsen, ¿no? Y entonces ahí, ya como auditor, trato de contar, de retomar en palabras, en hechos, en auditorías, en verificaciones, toda una trama que conduce precisamente a las conclusiones de una reflexión literaria, pero que en el caso concreto son nuestros informes que preceden el accidente, la tragedia, y que van haciendo señalamientos muy claros sobre un gobierno, sobre un manejo de una cosa que es pública, nada más ni nada menos que el transporte público, un servicio público esencial, pero cómo ese gobierno va generando un deterioro cada vez mayor en la prestación del servicio, en la calidad del servicio, pero que eso va a tener otra incidencia directa en la seguridad o en las condiciones de inseguridad, en las condiciones pésimas en que se va a viajar, produciéndose hasta, yo les diría, una suerte de fenómeno cultural, porque yo recuerdo que discutí en alguna época con Schiavi, que me decía, no, lo que pasa, porque descubríamos sus informes no son correctos, porque usted no entiende que en la Argentina hay un problema cultural, son todos transgresores, rompen los vagones, etc. Yo le respondía diciéndole, mire, es cierto que hay un problema cultural, pero el problema cultural es que los argentinos poco a poco nos hemos acostumbrado a viajar como animales, y que el viaje sea realmente un acto temerario, y que la madre despida a su hijo previamente, se persigue, porque no sabe muy bien si va a volver o no va a volver. Esto lo decíamos con anterioridad al accidente. Pero también los informes de auditoría decíamos con mucha precisión las condiciones de inseguridad, las posibilidades reales de un accidente, las posibilidades que se produjeran y los accidentes que ya se habían producido, etc. Con lo cual, producida la tragedia, lo que nos quedaba a nosotros, auditores que habíamos ido escribiendo con una gran objetividad esa crónica de una muerte anunciada, era la certeza de que eso podría haberse evitado. Sin embargo, no se evitó. Está muy bien contado literariamente cómo él vincula en la tragedia de Once a la tragedia de Cromañón, y cómo precisamente una de las cuestiones que más dificultó la posibilidad del socorro en el caso de Once fue precisamente este accidente, esta tragedia previa, el altar que se ha montado evidentemente las víctimas, justamente en dos zonas emparentadas por tragedias muy cercanas. En fin, hay muchas de estas cuestiones. En mi testimonio hay, claro, lo que como auditor no puedo dejar de señalar, que es cuál fue el comportamiento del Estado. ¿Qué hizo el Estado frente a esos incumplimientos que llevaban inevitablemente a algo trágico? Y bueno, nada, al contrario, puso más dinero, puso muchísimo dinero. No es que no hubo a través de subsidios. Nosotros decíamos, señores, basta. ¿Cómo pueden seguir entregando subsidios sin rendición de cuentas, sin verificar qué es lo que pasa, a dónde se orientan? Sin embargo, decíamos que se estaba fomentando una cultura del incumplimiento, porque mientras más se ponía, menos se cumplía. Porque los empresarios nos decían, ¿para qué vamos a mejorar el ferrocarril si vamos a perder el subsidio? ¿Y qué pasaba cuando el Estado verificaba que había incumplimientos? No aplicaba las multas. Nosotros veíamos que las multas que tendrían que haberse aplicado ya en el 2008, cuando fuimos en el 2011, seguían intactas, y veíamos al mismo tiempo el comportamiento desaprensivo de los funcionarios públicos, en este caso, por ejemplo, de Jaime, que en vez de tener un comportamiento de acuerdo a lo que nosotros nos planteábamos como exigencia, tenía un comportamiento impúdico, en el sentido de que era evidente que recibía prebenda de las propias empresas a las cuales entregaban los subsidios.
esto está contado en el libro también para significar cómo la corrupción no es solo un problema económico, no está en juego la circunstancia de que se han destinado ingentes recursos, sino también que la no aplicación, los pozos de corrupción generan una disminución clara en las condiciones de vida de la gente, en la calidad de vida de la gente y muchas veces en la vida misma de la gente. De ahí que esto de que la corrupción mata en Argentina, en muchos casos, es verificable y comprobable. Yo tomo algo que aquí voy a tomar, algo del testimonio de Marta y de alguna manera del que usted va a encontrar de Garrido, que es un testimonio muy interesante porque él era fiscal de investigaciones administrativas y tenía que impulsar precisamente las acciones por corrupción y todas las dificultades que le encuentra al extremo de que quienes tenían la responsabilidad máxima de aplicar, mejor dicho, de impulsar la acción pública, le obtura su actividad, le amputa todas sus facultades, dejándolo prácticamente en el vacío, con lo cual él renuncia y busca en la vida parlamentaria otro destino. Pero Marta también nos cuenta, y más en detalle, sobre su propia experiencia, en el sentido de que una de las bases centrales de la democracia es la transparencia. Y bueno, las dificultades con que se encuentra justamente quien tiene que precisamente controlar, impulsar dentro del propio Estado. Y obviamente la transparencia es la base para que nosotros podamos auditar, difícilmente podamos opinar si no tenemos información. Y probablemente, si mal no recuerdo, en el capítulo, en la entrevista que me realizan, creo que aparece con mucha claridad todas las dificultades que nosotros tenemos y que definen a esta gestión, diríamos, como una gestión deliberadamente donde hay una búsqueda de la oscuridad en el sentido de que articulaciones muy concretas, muy claras, que nos permitirían a nosotros tener una visión amplia y mucho más fidedigna y objetiva de la gestión, se ven obstruidas. Por ejemplo, el caso de que la Sindicatura General de la Nación no publica ninguno de sus informes, cuando en realidad esto es indispensable para la tarea de control tanto del Ejecutivo como de nuestra propia actividad. Bueno, todas estas vicisitudes también aparecen, en todo caso yo aprovecho esta oportunidad para contárselas. Y un poco quisiera terminar diciéndoles que hay probablemente en el libro algo que yo querría un poco testear, como se dice, porque a lo mejor nosotros tenemos una mirada en común. Nosotros hemos vivido en otras sociedades con Carlos, ¿no? Viví 9 años de exilio, el otro tanto, nos conocimos en el exilio. Y probablemente haya en esto un componente, esta pregunta un tanto angustiada para ver cuándo transformamos, cómo va a ser, por qué aceptamos. Hemos vivido experiencias de otras sociedades donde el comportamiento es distinto frente a la cosa común, frente a la administración pública, y cuando hemos regresado, a lo mejor hemos encontrado ese contraste. Yo creo que ese contraste yo lo detecto como ex exiliado. Yo no sé si ustedes lo detectarán o es común a todos, pero puede estar eventualmente ese ingrediente de quien también ha vivido y que al mismo tiempo tiene su atravesada, su cultura, por otros interrogantes frente a experiencias de otras sociedades. Yo me permito un poco terminar con un testimonio que los puede desconcertar a ustedes. Cuando yo regresé del exilio, estuve casi todo el tiempo en Europa, en Francia sobre todo. Recuerdo que inmediatamente tuve funciones. Recuerdo que Alfonsín me invitó a ser su embajador en derechos humanos muy poco tiempo. Pues viví una experiencia que a mí me interesa mucho relatarla, y que no sé si lo haré en otras oportunidades, pero ¿qué quiero decirles? Yo
escribí casi al correr de la pluma un pequeño poema, del cual solamente voy a extraer 2 frases. Lo dejé, estaba con alguien trabajando y después lo vi publicado a ese poema en un diario. El mismo día que en el suplemento cultural salía una frase de Malraux donde decía: lo que nos une es la interrogación. Porque yo venía del exilio, venía en punta de pie y sin hacer ruido. Venía a una sociedad que comenzaba el proceso democrático. Y yo, la verdad es que sentía ahí un contraste cultural muy, muy fuerte sobre el cuidado que había que tener sobre la cosa común, sobre las cosas que... y sobre esa esperanza de todos de que de alguna vez pudiésemos ser distintos, cambiar. Entonces, en este pequeño poema, que trato de recordar ahora de una manera muy improvisada, y que se llama nada más ni nada menos que Transición. Estamos en el inicio de la democracia. A ver acá. Entonces, dice: tanto he luchado contra el ostracismo. Imaginen, acababa de regresar, y han sido tan vanos, tan estériles mis esfuerzos, que he terminado por hacer de él una conquista. En la quieta soledad de mi refugio, discretamente escucho el jadeante reclamo de los otros. Queremos más poder, la fama es necesaria, etc. Mientras tanto, voy abrigando mi refugio hasta sentir que es el lugar buscado. Yo ya tenía funciones en ese momento, y me dedico a construir, sin que los otros sepan, para que el malón no arrase mis praderas y para que una flor, al menos, alumbre la mañana del día en que sepamos que al fin ya somos otros. Y la pregunta que me hago, después de tantos años, ¿ya somos otros? ¿Esto o cuándo seremos otros? Esto es lo que nos pregunta el libro. Muchas gracias. Si les parece ahora, tenemos los horarios de la feria son muy estrictos, nos quedan 15 minutos, se supone que yo debo hacer un cierre de 2 o 3 minutos, tenemos 10 minutos, 12 para preguntas a cualquiera de nosotros. Preguntas, por favor, porque de otro modo sería interesantísimo debatir, pero no hay tiempo, de modo que quien quiere hacer unas preguntas, encantado, empezamos ya mismo. ¿Nadie? La señora. Quería preguntar, ¿no me parece que... No funciona. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle, creo que nosotros toda la vida nos han tratado como habitantes, nunca como ciudadanos. Y ahora ha empezado el comienzo. Yo estoy en la lucha de los consejos consultivos comunales en la Comuna 14 Palermo. Y vemos que desde que los vecinos hemos sacado la torta al gobierno, ahora la repartimos en 15 partes, hay una trayectoria como de que no nos dejan actuar. No somos los vecinos, ahora protestamos mucho, vamos a la legislatura, armamos líos, paramos tal cosa, pero estamos actuando. Y lamentablemente hay muchos jóvenes que están al lado nuestro. Y la pregunta es, ¿no le parece que ese cambio es positivo para un futuro mejor? Por supuesto que sí, y seguramente Marta nos puede dar más ejemplos alrededor de eso. La tarea de ella en esos 50 municipios que nucleaban a 10 millones de personas era justamente esa. Hacerle ver a la gente que hay maneras habilitadas por nuestras instituciones, por nuestras leyes, por nuestra Constitución. No son maneras fuera del sistema, son derechos. De modo que todo lo que puedo decirle es que el ejemplo de su comunidad debería reproducirse en todo el país. Claro que es positivo, es lo que es
la pregunta que se hizo Leandro hace un momento cuando llegó al país y la pregunta que nos seguimos haciendo y la que ha sentido los demás. Yo quería agradecerles a ustedes porque teniendo personas como ustedes, brillantes, claras, tenemos esperanza. Y cuando lo escuchaba, pensaba en algo. Y si no, es a través de ustedes y muchas personas como ustedes, impulsar. Porque, tomando la palabra de la corrupción, no es un hecho económico. La corrupción mata. Es un genocidio. ¿Por qué no impulsar una CONADEP de la corrupción que nos lleve a un nunca más? Bueno, es una iniciativa, nadie aquí, creo, por lo menos le podría responder que no. Todos estaríamos de acuerdo. El problema supongo que debe transitar por algunos carriles institucionales, pero sobre todo debe ser un pedido desde abajo. Debe haber una presión sobre las autoridades desde el más pequeño municipio hasta la presidencia de la República. Me permito muy rápidamente contarles una anécdota que para mí fue muy ilustrativa. En el año 76 en París yo tenía que sacar fotocopias. En esa época las fotocopiadoras eran unos aparatos inmensos que solo estaban en las oficinas públicas o en algunas empresas. Fui a sacar fotocopias al correo de Francia, que es un correo de Estado ejemplar en su funcionamiento. Delante mío había una señora, vecina mía, vecina de la puerta de al lado, con un montón de papeles e iba echando monedas de un franco, eran 10 centavos de dólar, ¿no? Entonces, bueno, yo esperaba, hasta en un momento la máquina le tragó una moneda de 10 centavos. Yo la ayudé a sacudirla un poco, en fin, se la tragó. La señora puso otra moneda, siguió sacando sus fotocopias, terminó, se corrió a un costado y llamó a una empleada. Yo, argentino, miraba y le dice, señora, la fotocopiadora me tragó una moneda de 10 centavos. La empleada sacó un impreso, no le dijo nada, la señora lo llenó y yo le digo, era mi vecina, le digo, señora, ¿qué hizo? Dice, ¿no vio que la máquina me tragó 10 centavos? Le digo, sí. Bueno, evidentemente debe haber visto mi cara de escepticismo, porque 10 días después, no les exagero, 10 días después me tocó el timbre y me mostró una carta en la que venía un impreso, en la que le pedían disculpas y venía una estampilla de un franco, o sea que le devolvían los 10 centavos. La moraleja que yo saqué es la siguiente. Esta señora reclamó porque el correo francés es ejemplar, o el correo francés es ejemplar porque todo el mundo reclama y no deja pasar una. Ustedes no hace falta que les dé la respuesta. De modo que si algún día empezamos a presionar todos, habrá que hacer una CONADEP de la corrupción. Creo que es tan necesaria como la CONADEP de los asesinados, desaparecidos y torturados. Hay otro señor por allá. Sí, perdón. En realidad es difícil hacer una pregunta porque ustedes mismos son la gran pregunta y lo que quiero decirles es que los felicito porque creo que interpelarnos a nosotros mismos como sociedad es el único camino posible. Y lo han dicho los tres. Lo ha dicho Carlos, lo ha dicho Marta, y lo ha dicho Leandro. Y quiero tomar la propuesta que hacía el señor en relación con el tema de la corrupción, que creo que efectivamente la corrupción mata y nos mata como futuro, mata nuestro futuro, realmente. Y en realidad, la corrupción tiene mucho que ver con nosotros. La corrupción tiene que ver con la complacencia. Cuando ustedes planteaban, recorrían un poco las páginas de este libro, ¿no? Hablando de cómo somos y quiénes somos como sociedad, ¿sí? Una de las cosas que nos caracteriza es básicamente, además del autoritarismo, ¿sí? El enorme nivel de complacencia frente a la corrupción. No hay forma de frenar la corrupción y de frenar los bolsones de impunidad si no es con control moral de la sociedad. Y quisiera simplemente quedar en eso.
Sí, yo espero a través de la lectura del libro, bueno, tener una luz de esperanza, pero veo que nuestro pueblo es muy complaciente. Y en la medida de que nosotros veamos que tenemos un beneficio, hacia allá votamos en esta política de inclusión social, y en la medida que estemos cubiertos por esa inclusión social, parece que vamos a tener favor del gobierno. Pareciera que hasta que no aparezca una figura, como fue en su momento Raúl Alfonsín, que nos junte la cabeza a todos, por decirlo de alguna manera, no podremos salir adelante. Y no veo que haya alguien así. Yo llegué tarde, pero escuché la discusión de la presentación de Marta y después la de Leandro. Insisto, les pido por favor preguntas. Sí, la pregunta es, no va a obstaculizar mi compra del libro, al contrario, Leandro con su presentación lo ha despertado aún más. Pero le pregunto si me puedo anticipar algún capítulo. ¿Hay un recetario, además de ese gran diagnóstico de cada institución que se ha hecho? Antes de pasarle el micrófono a Leandro, que quiere hacer su propia pregunta o decir algo más que se me ha quedado en el tintero, no, obviamente no hay un recetario. Hay una fórmula que intenté, no sé si lo he logrado, que atraviesa todo el libro, y es esa, es una apelación a nuestra propia conciencia, a nuestra propia conciencia cívica, ciudadana, no individual, nuestra conciencia social, porque solemos confundir cuando me dicen la conciencia, yo tengo buena conciencia, no, vos sí, con tu familia, con tus hijos, en la calle uno sufre. Tirás los puños al suelo, atravesás la calle con la mitad de la calle y de ahí para arriba hasta cualquier sitio. Entonces, la receta es esa, empezar por ahí, empezar a entender cuáles son nuestros derechos y sobre todo nuestros deberes cívicos. Esa es la receta. Luego habrá que establecer, agregarle los ingredientes, cómo incorporarse, con quién hacerla, pero bueno, ¿con quién son los vecinos? La señora lo acaba de decir, en Palermo nos decidimos a juntarnos nosotros, le sacamos la torta, la repartimos de otro modo, lo harán mejor o peor. Es de esperar que no se le aparezca nunca ningún cuervo larroque. Ya lo entienden, bueno. Pero bueno, hay que seguir luchando contra eso. Naturalmente hay una reacción del sistema. Cada vez que aparece alguien que lo quiere modificar, el sistema reacciona. Es un sistema mafioso. El subtítulo del libro es República o País Mafioso. Esa es nuestra alternativa hoy. Y como verán en el libro, no es en absoluto una exageración. No lo es. Sí, La última pregunta. Los que no queremos acercarnos a ningún partido político porque no nos sentimos identificados con ninguno de los partidos políticos actuales, ¿a dónde podemos ir? Cuando Marta y Luis Moreno Campo crearon Poder Ciudadano, yo creo que si Poder Ciudadano existiera hoy, tal vez habría muchísima gente que se acercaría porque hay mucha más conciencia. ¿A dónde podemos ir los que no queremos militar en un partido político? Bueno, yo tengo la convicción de que las decisiones de más alto impacto se toman desde la política, entonces hay que recorrer ese camino, que por supuesto es difícil. Y no hay recetas mágicas, no hay soluciones únicas, pero yo puedo dar el ejemplo de lo que trabajamos en municipios respecto de la calidad de las prácticas democráticas, juntando a todos los actores sociales, interpelándolos a través de foros cívicos y sintiéndose el gobierno local relegitimado por esa interpelación recíproca. Me parece que ese es un camino. Le digo, 50 municipios que entre los que había ciudades grandes como Rosario, como Neuquén, y municipios muy pequeños como Moldes, en Salta, Palpalá, en Jujuy. Y ese es un camino posible. Estoy absolutamente convencida que lo local, como
las comunas, acá es lo local, y son puntos de apoyo para comenzar, porque todo lo humano es local. Bueno, debemos cerrar porque, como les he dicho antes, en los horarios de la feria, en buena hora, son estrictos, reclamamos orden y lo tenemos aquí, por lo menos en eso. Leandro va a decirles unas palabras y con eso termino. Gracias. Es responsabilidad mía. Dos palabras nada más. Lo bueno que ustedes estén haciendo. Eso sobra de que ya terminamos y no terminamos. Dos palabritas con respecto a lo que se ha dicho aquí. Yo creo que el problema de la CONADEP, de la corrupción, puede ir acompañado de algunas otras medidas, como es, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos graves de corrupción, porque eso permite que con el tiempo puedan ser investigados y no sea solamente una medida coyuntural, una queja política, una maniobra política. ¿Sí? Yo creo que cada vez está más cerca de la sociedad la idea de combatir con instrumentos más eficaces la problemática de la corrupción. Porque otra de las cuestiones que aparecían señaladas es como la resignación y la impunidad frente al tema de la impunidad. Y esto es un poco que nos lleva a una cuestión de mucha actualidad. Nos dicen, bueno, hay mucha gente que está en contra de la reforma de la justicia, de esta reforma que se está tratando de implementar, pero no cabe la menor duda que toda la sociedad quiere un cambio en la justicia y pronto, y una justicia que le permita juzgar los crímenes de corrupción, los delitos de corrupción. Esto es lo que la sociedad quiere. Una reforma de la justicia que ponga término a la impunidad, que ponga término a los procedimientos eternos con respecto a los jubilados, que pasan años, décadas para poder cobrar su... O sea que no es que la sociedad no quiere reformas, quiere, y la quiere con urgencia, pero son estas otras reformas para combatir precisamente estas cuestiones. En el libro, en uno de los testimonios, porque hay muchísimas cuestiones importantes para rescatar, yo no señalé acá ni el tema de Chicone, ni el sueño del pibe, que es tener la máquina de hacer billetes, y también un tema el tema de Escanca, por ejemplo, que tiene una doble vertiente ahí, que es una de las situaciones en donde la compañía reconoce ante el mundo y paga indemnización por haber cometido códigos, pero en Argentina no se puede, se sobresee a la mayoría de las personas implicadas. Y hay una anécdota ahí de un fiscal que me cuenta, mire, me dice, no vaya a creer que nosotros somos héroes nacionales. Todo este tema lo descubrimos por una circunstancia muy casual y que es que uno de los testaferros centrales del sistema de las boletas falsas, de las boletas truchas, vivía en un edificio donde los vecinos, y ven que hasta les cuento cosas que no tendría que contar, no tenemos que, se las dejo ahí, Entonces, está en el libro, pero último, les quiero decir que en el libro hay algo muy importante. Yo no les voy a decir cuántos recetarios hay y todo, pero creo que hay un mensaje, y esto es, sí, algo que se los quiero decir. Hay una confianza muy clara en que desde esa angustia, de ese interrogante, con esa lucidez que se plantean las cosas, todo ayuda a una toma de conciencia. Y la toma de conciencia es lo único que nos aleja de la resignación, es lo que nos indica que es posible luchar. Y yo creo que alguna lección podemos dar los que estamos acá, que a pesar de que en algún momento han tratado de tirarnos por la ventana, resistimos. Estamos aquí porque le dijimos que no. Y es lo que queremos que digan todos. Muchas gracias. Algo que tiene que ver con la receta. Por favor, pueden ingresar en el sitio auditoriaciudadana.org.